Estimados amigos, tengan una feliz y santa noche, un cordial saludo. Bienvenidos a estas charlas de los martes. Formarse es combatir. El día de hoy continuamos con el tema del Apocalipsis en estas charlas en el mes del corazón de Jesús. Hoy vamos a estar meditando, profundizando en los capítulos que tocan los 7 sellos del Apocalipsis. Muy bien, como siempre vamos a empezar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor, bendice esta charla que vamos a tener en tu santo nombre. Te pedimos que toda ella sea para tu mayor honor, honra y gloria y bien de las almas, por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, Y envía desde el cielo un rayo de tu luz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, creo que lo primero que habría que decir, Paola, es que cuando se comenta el libro del Apocalipsis, que tal vez es uno de los libros que, como lo hemos dicho, para los católicos resulta muy complicado a veces, el lenguaje simbólico no siempre parece tan sencillo. Creo que lo primero que hay que decir es que lo que vamos a hacer hoy es simplemente lo que venimos haciendo y es explicitar los comentarios más clásicos que se han hecho alrededor del Apocalipsis. De hecho, nos basamos en los comentarios que tiene publicada la BAC con Barcina en los comentarios del Apocalipsis, también del padre Miguel Ángel Fuentes, del Verbo Encarnado, a la institución a la cual él pertenece, la congregación. Hay que decir que el padre Miguel Ángel Fuentes escoge una gran variedad de los grandes escrituristas que han comentado el Apocalipsis a lo largo de la historia. Entonces es una síntesis de todos esos comentarios, intentando dar una solidez que resulte coherente, acorde a la fe, acorde a las escrituras, a la tradición, al magisterio. Esa es la intención de este Apocalipsis. De todas maneras, sobra decir que es imposible dar una interpretación final si no la han dado a lo largo de la historia personas tan importantes. No la vamos a dar esta noche. Queremos poner al alcance de ustedes, tratar de una manera sencilla para que con la luz del Espíritu Santo vayamos interpretando de una manera cada vez más sólida este libro del Apocalipsis. Dado ese marco que hay que darlo, nos vamos a meter de lleno, si te parece, Paola. Vale. Y entonces, justamente esos sellos van a empezar con el relato del Apocalipsis, que está en el capítulo 6. Pero quiero dar un primer marco general, que eso va a ayudar, ¿no? Como una vista general. A veces uno necesita ver como el mapa completo. Entonces nos dice aquí el comentario de la BAC, empieza la acción. Recordemos que en el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis se ha marcado la acción de Dios Padre. ¿Quién es Dios Padre en esa corte celestial, en ese escenario que es el cielo? En el capítulo 5 ha aparecido el Cordero, que es como el eje central que mueve todo el Apocalipsis. Y ahora va a empezar la acción. Jesús, el Cordero, se dispone a abrir sucesivamente los 7 sellos del rollo. Y aquí tenemos que captar ese rollo como el rollo que se solía tener, digamos, en las sinagogas, un rollo que está sellado con 7 sellos. Después de roto un sello, no se lee en voz alta el trozo revelador del rollo, sino que una acción, por eso dice empieza la acción, una acción simbólica sustituye a la lectura. Entonces no es que vayamos a estar escuchando lo que ese rollo dice, sino que lo que dice va a estar contado a partir de acciones simbólicas. Aparecen personajes alegóricos, fragmentos visionales que se tendrán que interpretar, y allí es donde está el quid del asunto. Por eso vamos a citar a aquellos que lo han interpretado. Dice que los 6 primeros sellos van a desencadenar
cuadros que están íntimamente relacionados entre sí. Salen sucesivamente 4 jinetes en corceles simbólicos o caballos, es lo que vamos a ver y ahora profundizaremos en ello. Tenemos una visión general ya de que uno es el imperialismo, el otro la guerra, el otro el hambre y así sucesivamente, ya lo veremos. Las víctimas de este primer género de persecución religiosa que vamos a ver claman al trono de Dios justicia para que no perezca la verdad y el bien, que es la obra de Cristo. Se les hace aguardar un poco de tiempo y viene con el 6º sello el comienzo de la actuación divina en una modalidad de la historia. Terminemos diciendo en esta visión general que cada sello abierto no solo revela un hecho de la historia, sino que descifra su sentido, porque claro, sabemos que van a ser hechos de la historia. Desde el principio hemos comentado que el Apocalipsis es la visión que tiene Dios, que tiene el Cordero resucitado desde ese escenario que es el cielo, sobre los sucesos de los seres humanos en la historia, sobre los sucesos de la iglesia. Es esa visión desde el cielo. Por eso se va a descifrar ese sentido. Y empieza a vislumbrarse paulatinamente por partes el sentido consolador religioso de la historia del mundo. Yo quiero decir en esto, Paola, que tal vez este último aporte que hace la BAC, en el sentido de que se vislumbra paulatinamente el sentido consolador religioso de la historia del mundo, es una noticia muy buena, porque lo que nos va a estar diciendo el Apocalipsis es no solamente presentarnos como alguien podría pensar como una serie de acciones catastróficas, que es lo que lo solemos ver, sobre todo en estos sellos, sino la esperanza de la acción religiosa en el mundo y de que Dios nos la presenta para que nos acojamos, nos convirtamos y entremos en ese flujo de la gracia que es lo único que salva. Eso es muy importante, tener esa esperanza allí. Un comentario que leía del Papa San Juan Pablo II del Apocalipsis es que el centro del Apocalipsis es este Cordero, es nuestro Señor Jesucristo. Ya lo decíamos en la charla pasada. Aquí quien habla es Jesús resucitado. Eso no lo podemos perder de vista. Ya es Jesús que está en el cielo resucitado, y Juan Pablo II nos recuerda a todos, y sobre todo con la apertura de estos 7 sellos que ya vamos a mirarlos, es que Jesús es dueño y señor de la historia. Esto es clave y especialmente para los que estamos vivos, para los que estamos sufriendo dolores de parto, de ver este mundo, cómo se está desboronando, cómo nos estamos autodestruyendo. Y yo creo que lo relaciono mucho con la esperanza que tú acabas de decir. Esa es nuestra esperanza, que por encima del mal y de los malos y de los que trabajan para el mal, por encima de ellos está Jesucristo como dueño y señor de la historia, y que en él debemos confiar plenamente. Y fíjate ese elemento de la esperanza, para dar una información general antes de entrar ya con esta primera parte, este primer versículo, que creo que el padre Miguel Ángel lo comenta. Tenemos los septenarios, son 4 septenarios que recorren todo el Apocalipsis. Ya vimos las 7 iglesias, el primer septenario. El segundo es esto, los 7 sellos. Luego vendrán las 7 trompetas y finalmente las 7 copas. En estos 7 sellos veremos que la parte de la humanidad que es afectada es 1/4 de la humanidad, 25%, 1/4 de la humanidad. En las trompetas, 1/3 de la humanidad, el 33%. Cuando lleguemos al momento de las copas, ya se habla de la totalidad, ya vamos a entender lo que es eso. Incluso, una cosa que uno nunca se percata es que también hay 7 truenos. Y cuando Juan está escribiendo, se le dice de los 7 truenos que no escriba eso, que eso quede sellado, y eso ha quedado sellado. En realidad era un septenario más, pero se quedó allí. Eso para que lo tengamos en cuenta. Bueno, metámonos con este segundo septenario y empieza diciendo, si quieres, Paola, si quieres, como siempre. yo leo, vale, listo, primer sello. Y seguí viendo cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos. Oí al primero de los 4 vivientes. Aquí quiero hacer una pausa para recordar que en el capítulo 4 del Apocalipsis se habla de 4 vivientes. Que están alrededor del trono. Que están alrededor del trono. El primer viviente es como un león. El segundo viviente
como un novillo. Ojo con esta palabra como, porque no es que sea un león, son ángeles que tienen 6 alas, ya lo dice más adelante. El tercer viviente tiene un rostro como de hombre y el cuarto viviente es como un águila en vuelo. Eso lo vimos en la charla Eso pasada. lo vimos la pasada. Los 4 vivientes tienen cada uno 6 alas, están llenos de ojos o lentejuelas alrededor y por dentro, o sea, están llenos de luz, eso es lo que quiere decir. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Este primer viviente. Oí el primero de los vivientes que decía con voz como de trueno, ven. Miré y había un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, se le dio una corona y salió como vencedor y para seguir venciendo. Bueno, entonces Vamos aparece un caballo. Van a ser 4 caballos, los primeros 4 y sellos. vale la pena decir antes lo de siempre en esta traducción, y vi una nueva visión. Recuerden que siempre que en el Exacto. Apocalipsis Juan dice, y vi una nueva visión, siempre que dice vi o y miré, indica que va a haber algo nuevo en esa visión. Se va a decir algo nuevo, importante, sí. Entonces es el Cordero el que abre ese primero de los 7 sellos, que dice ese primer versículo. Al abrir Jesucristo el primer sello, la voz de trueno del primer viviente, que tú bien lo has descrito allí como el león, dijo, ven. No se dirige a Juan. Es decir, ese viviente no le está diciendo a Juan, ven, sino que a la aparición que se sucede inmediatamente. Es decir, al que le está diciendo que ven, es esa jinete que viene en el caballo blanco. Es una orden, es un imperativo, ven. Da la orden en nombre del que está sentado en el trono. Así se hará sucesivamente los 3 vivientes restantes hasta el 4.º sello. Entonces, que nos quede eso claro. Ese ven, porque a veces se suele confundir y uno piensa que es que le está diciendo a Juan que ven. No, ven le está diciendo a ese jinete. Obedeciendo a la voz de mando, sale un personaje simbólico, un soberbio caballo blanco, lleva a un caballero vestido de blanco, con una corona triunfal y un arco. Estos son los elementos que estamos viendo allí. Y obviamente ha dicho que ha vencido ya y vencerá todavía. Este dato es muy importante. No pocos comentaristas han visto en ese caballero victorioso a Jesucristo, porque luego aparece también caballero y vencedor en el capítulo 19, versículo 11. Este punto de vista, se nos dice aquí, no es admisible. El primer jinete del Apocalipsis forma una parte integral con los otros 3 jinetes, claro. Que son cosas muy distintas. Simbolizan plagas, castigos, catástrofes, de los cuales queda al margen Cristo. Claro, ¿no? Y si el que abre los sellos es Cristo, ¿cómo puede ser el primer jinete el mismo Cristo? Es una contradicción. Entonces, se ha dicho que es más bien, como se suele utilizar en estos términos bíblicos y escriturísticos, es algo acomodado. Tiene un perfil acomodaticio, pero que no es estrictamente así. De hecho, lo vamos a ver. También otra razón es que el primer jinete triunfal, bueno, vamos a decir que ese primer jinete triunfal es personificación, ya vamos a entender por qué, del imperialismo. Empieza casi de la nada y no hay quien pueda detener su expansión. Y va a traer su cortejo inevitablemente, que es el segundo jinete. Mira, te quiero comentar una cosa. En un comentario que yo escuché que me pareció muy interesante, claro, cuando uno ve el jinete blanco hay que ver el contexto. Siempre hay que ver el contexto de la época. ¿En qué contexto lo dijo Juan? Se sabe que el Apocalipsis lo escribió por allí por el año 98. En ese entonces estaba de emperador Diocleciano, si no estoy mal. ¿Qué significa ese caballo blanco en el contexto de Juan, de lo que vivió? En esa época, por ejemplo, una versión es que los que andaban en caballos blancos era un pueblo que eran los partos. Y además andaban en caballo blanco y andaban con su arco. Y era un pueblo que estaba luchando contra Roma y ya lo había vencido. En el año 60 y algo ya lo había vencido. Y estaba expandiéndose y no había nada que lo detuviera. Por lo tanto, en el contexto histórico de Juan, es lógico que pueda estar viendo eso, esa figura del imperio. Pero hay otro dato muy interesante. En el año 70, sabemos lo que pasó con Jerusalén, que llegó el Imperio Romano, destruyó esa Jerusalén
y celebró, este sería el dato que yo no lo tenía muy claro históricamente, solía el Imperio Romano celebrar sus fiestas y hacían todo un desfile, como lo conocíamos hoy, de caballería, de armas, ¿no? Y en ese desfile estaba Diocleciano. Se sabe que el que obtuvo la victoria fue el hijo del emperador de entonces, su hijo era Tito, y hacen este desfile y dentro de ese desfile está Diocleciano como parte del ejército sobre un caballo blanco con una corona. Él va desfilando en ese caballo blanco, por lo tanto hay un contexto también de haber visto a Diocleciano que iba a ser el emperador cuando Juan está escribiendo el Apocalipsis. Entonces, fijémonos en estos contextos. Hay muchos contextos históricos que están allí que nos dan a entender que la referencia con respecto a que fuera el imperio es muy concreta. Y si no estoy mal, Diocleciano también fue uno de esos tantos emperadores que aparte de ser emperador, se autoproclamaban dioses. Exactamente. ¿Ves? Entonces era Dios y emperador al mismo tiempo. ¿No es esto un rasgo del imperialismo? Por supuesto. No vemos en tantos Dioclecianos que ha tenido la historia de la humanidad, estos hombres que se hacen emperadores y se creen que son dioses, que son y que dioses además de la humanidad. Son que pueden... antirreligiosos, claro, anticristianos. De hecho, desde Diocleciano, creo que hasta más o menos el siglo IV después de Cristo, van a haber 7 u 8 persecuciones todavía a cristianos y algunas todavía más sangrientas no, que las de Diocleciano. Exacto, que las de Diocleciano fueron muy fuertes. Fíjate lo que dice aquí el padre Miguel Ángel, que está coronado. El jinete está coronado, por lo tanto, es vencedor y ha obtenido riqueza, ha obtenido la victoria. Pero, ¿qué pasa con esos hombres que tienen victoria, riqueza, dominio? La sed de dominio no es una grandeza para una nación, sino su flagelo y su muerte. Por eso pensemos en esos grandes flagelos de la humanidad, esos hombres que han tenido, que son reyes, pero son ambición ambiciosos, de poder, ¿no? ambición de poder y que terminan matando a millones y que, millones como tú decías, de personas. Paola, se quieren endiosar, ¿no? Y se endiosan y claro, recuerdo a Stalin, ¿no? Stalin y toda esta revolución bolchevique, esta revolución rusa, que dicen que más o menos 100 millones de personas murieron bajo este régimen comunista. Y ahora, Paola, sin ir muy lejos, nosotros hoy en nuestra historia estamos viviendo también bajo un imperio que pueden decir, no vamos a decir el país, pero todos lo sabemos, que puede decir que está en este momento decayendo, pero que durante el siglo XX ha dominado como imperio y es el que ha promovido guerras y de las guerras ha habido hambre, lo vamos a ver. Entonces, todo concuerda para llegar a la conclusión de que ese primer sello, lo más probable, ese jinete blanco, lo más probable es que simbolice el imperialismo. Aquí hay una cosa muy interesante sobre este Ben, porque lo quiero leer, lo que dice aquí el padre Miguel Ángel. El primero de los vivientes se dirige a este jinete indicándole que se adelante, ven, mostrando que es Dios quien dirige la historia de los hombres, incluso en la permisión de calamidades. En todo el Apocalipsis late la idea semítica de adjudicar a Dios lo que es propio de las causas segundas. Parece ser Dios quien vierte los males sobre el mundo, pero su verdadera causa son, en realidad, los pecados de los hombres. No es que Dios quiera destruir a los hombres, castigarlos, matarlos, vengarse de la humanidad porque nadie cree en él. No lo necesita, Dios no necesita eso. Dios no necesita eso, claro. No lo necesita. Y como dice, la primera causa es el pecado. Exacto, nuestro. La causa de todo esto, de estos 4 jinetes, de estos 4 caballos que simbolizan la calamidad, es el pecado. Es el pecado y volvemos a reiterar, el Apocalipsis es un libro de oración, es un llamado hoy a la conversión y así con esa idea debemos leerlo. Y solo como dice ahí que el lenguaje que se utilizaba en el Antiguo Testamento se utilizaba de tal manera que daba la impresión que era Dios el que hacía esas acciones de castigo, pero en el fondo sabemos, recalcamos que es producto del pecado. Otra cosa que se nos quedó, pero que es argumento también para entender que no era Cristo,
o que no es Cristo el que va montado en ese caballo, es que justamente este viviente dice, ven, y no es lógico que ese ángel que hemos visto, que es el que representa el león ahí, claro, en el capítulo 3, le diga a Cristo que ven, exacto, porque Cristo es Dios. Entonces eso invertiría una jerarquía. Sí. Un ángel no le puede estar dando órdenes a Dios, ¿no? Jesucristo, Entonces este es otro argumento. Muy Vamos bien. con el segundo sello. Segundo sello, Vale, dice, que son los versículos 3 y 4. ya, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. Fíjate que al finalizar el primer sello, comenta la va que trae en su cortejo este primer jinete, inevitablemente trae el segundo. ¿Por qué? Ya nos vamos a dar cuenta. Abre Jesús el segundo sello, da la orden de aparición al segundo viviente. Esta vez entra en escena ese caballo rojo como el fuego, que el rojo es sangre, principalmente. Su jinete lleva una gran espada retorcida, es la guerra. Su triste oficio es hacer que los hombres se maten unos a otros indiscriminadamente. Es así de concreto, pero el ejercicio del imperialismo, que es el primer jinete, trae inevitablemente la guerra. ¿Qué imperio puede llegar a ser imperio si no lo hace a punta de espada? Claro. Siempre ha sido así, Siempre. porque los seres humanos nos comportamos con ese grado de violencia porque no sabemos hacer otra cosa, porque está implícito en nosotros el pecado, la ira, esos pecados que están allí, la ambición. Entonces trae este segundo jinete y fíjense todo cómo se va quedando encadenado. Muy bien, tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven. Miré entonces y había un caballo negro. El que lo montaba tenía en la mano una balanza y oí como una voz en medio de los cuatro vivientes que decía, 1 litro de trigo por denario, 3 litros de cebada por denario, pero no causes daño al aceite y al vino. Bien, el tercer sello provoca la salida a la voz del imperio del tercer viviente, que en este caso es semejante al hombre, de acuerdo al orden que está allí en el Apocalipsis, de un caballero montado en un caballo cuyo negro color es señal de mal augurio. De hecho, siempre relacionamos mucho ese color, ¿no? Como con color un poco de muerte, ¿no? Claro. De luto. El jinete lleva el yugo de una balanza con sus partes accesorias. Es la carestía, el encarecimiento de los productos, en síntesis, el hambre. Exacto, digamos que ese es el símbolo de este jinete negro, el hambre. El jinete rojo es la guerra, y el jinete negro es el hambre. Y el primero es el imperialismo. Y el primero es el imperialismo. Entonces, en este de el hambre, la guerra destruye las cosechas, impide que se cultiven los campos, de ahí la escasez de productos. Es una deducción lógica. La balanza es símbolo de gran necesidad, sin embargo, se oye una voz reveladora, sale del mismo trono de la divinidad. Esto lo dice acá, ¿no? Hay una voz y oí como una voz en medio de los cuatro vivientes. Sale una voz en medio de esos cuatro vivientes que dice esas características de cómo va a ser la compra. 1 litro por algo de trigo, 3 litros por algo de cebada, pero el aceite y el vino no le causes daño. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí? El trigo, la cebada, son alimentos necesarios básicos para que el ser humano sobreviva. ¿Quién no come pan todos los días? ¿Ya? Y aquí está diciendo 1 litro de trigo por denario. Diríamos de la canasta familiar hoy, digamos. Sí, es que es lo básico, el pan es básico. 1 denario equivalía a lo que se le pagaba a un obrero por día, por jornal. Imagínate. No lo estamos viviendo hoy en día, no han subido los precios de cosas básicas. Ve a hacer mercado, a cómo está la fruta. Siempre uno dice, ¡ay, subió! Siempre, bueno, las que somos amas de casa como que tenemos eso, subió, ya otra vez subió, ¿no? Entonces un poco es el hambre. Y si nos damos cuenta del contraste que hay con el vino y el aceite,
aquí hay varias interpretaciones, pero es lógico que no es algo necesario porque nadie se muere si no toma vino y nadie se muere si no usa el aceite, y más si tenemos en cuenta que el aceite en realidad en el uso de la cocina es una cosa mucho más moderna, porque el aceite en el contexto en el que vive Juan se utilizaba, por ejemplo, como nos lo narra la parábola del buen samaritano, para suavizar las heridas. Tenía otro tipo de uso, incluso como combustible. Entonces, son como pensamientos lógicos de sentido común que nos hacen llegar a entender que este tercer caballo representa el hambre y que está esa carestía que todo se le sube sobre las cosas más necesarias. Y que si uno lo mira un poquito lógicamente es como la consecuencia al imperialismo, pues a través de guerras es que se hacen los imperios, y la consecuencia de la guerra, el hambre. Otra interpretación dice acá que como que cuando se dice, yo te tengo una pregunta porque aquí dice, y oí como una voz en medio de los cuatro vivientes que decía, ¿esa voz de quién es? Bueno, esa es buena pregunta, sí. Bueno, la tenemos pendiente, la respuesta. Pues que esa voz dice, no toquen el vino ni el aceite. La interpretación dice como Dios aprieta pero no ahoga, ¿no? Como que nos falta esto, pero como que tenemos de lo otro. Vámonos con el cuarto sello. Listo, cuarto sello. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía, ven. Miré entonces y había un caballo bayo. En otras traducciones dice amarillento o verde. El que lo montaba se llamaba Muerte y el Hades les seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. Nos dice el comentario de la vaca, ese cuarto jinete del Apocalipsis, pues viene en ese caballo color verde, oliva, algunos le ponen también amarillo, ceniza, como el de un cadáver. Yo creo que cuando hemos visto una persona de pronto que ya está a veces con cuidados paliativos o que está muy cercano a la muerte, le vemos el rostro así. Amarillento. Esos colores amarillentos, verdes, un color así como de muerte. Por eso, cabalga sobre la grupa de la muerte. Entonces, ya vamos entendiendo que estamos hablando de la muerte, pero siempre al lado de la muerte cabalga su compañero inseparable, que es el Hades o Seol, que es el lugar donde se reúnen los muertos en la vida inerte. Eso es nombrado en muchos pasajes de las Sagradas Escrituras. ¿Qué va haciendo? Recogiendo los despojos que su compañera constantemente le da al utilizar sus armas segurísimas de la espada en las batallas, el hambre, la mortandad de la peste, los animales salvajes, que en los grandes trastornos sociales, al quedar despoblado el campo, infestan toda la región. Son los instrumentos clásicos con que la muerte consigue una cosecha más crecida. Y así como se ha dado poder a esta nefasta vina, así se le pone un límite. Tan solo pueden dañar a un cuarto de la población. ¿Recuerdan lo que habíamos dicho? Porque eso lo dice ahí. Sí. Y le había dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con cimitarra y con hambre, y con muchos instrumentos de muerte. Este sello en específico está afectando a la cuarta parte de la tierra. ¿Por qué es importante tener en cuenta este dato? Ya hemos visto, o lo vamos a ver en el transcurso del Apocalipsis, que ese porcentaje va aumentando. ¿Por qué Dios no afecta en primera instancia a toda la parte de la tierra? De una vez, voy a hacer un apunte que es muy importante a tener en cuenta. Hay algunos comentaristas que entienden por esa acción que va a llevar Dios a los habitantes de la tierra, aquellos que están negando creer en Cristo. No a los cristianos, sino a los que necesitan conversión. Lo vamos a entender más adelante. Tengamos este dato muy en cuenta. Entonces, es por esto que no quiere afectar de lleno a toda la tierra, porque lo que Dios siempre busca es la conversión. Claro. Porque Dios castiga, aunque muchas de las teologías modernas nos quieran decir que Dios no castiga, Dios castiga, pero su castigo siempre es medicinal. Y esto que está ocurriendo en el Apocalipsis, que no es una cosa solamente de futuro, sino que como hemos visto, se produce en pasado, presente y porvenir, es la acción de Dios intentando llamar a la conversión, que se conviertan a partir inclusive del dolor,
porque a él lo que le interesa es la vida eterna. Aquí se habla mucho de que estas calamidades causan muerte, pero no nos engañemos de que se nos está hablando de la muerte física, porque finalmente todos vamos a tener que morir de una Claro. o de otra manera. Pero Dios lo que está procurando es la vida eterna y no caer en la muerte segunda, que es la muerte de la condenación. Entonces vamos a ir en un aumento en el Apocalipsis de un cuarto de la población a un tercio de la población hasta finalmente todo, ¿no? Entonces tengamos en cuenta esta perspectiva. Bueno, yo también personalmente he cotejado un poco el Apocalipsis y yo no lo puedo dejar de relacionar con las apariciones de Fátima, que son apariciones proféticas, que la Virgencita nos lanza el arma con el cual podemos parar todo esto, la guerra, la peste, la muerte, el hambre, la carestía. Y la Virgen fue muy clara y nos dio el arma que era el rezo diario del Santo Rosario. La Virgen en su tercera aparición pidió la conversión de Rusia por parte del Santo Padre. Y hace una profecía a la Virgen que si Rusia no es consagrada en unión a todos los obispos del mundo, pues va a haber una guerra peor. Y no se cumplió la profecía de la Santísima Virgen María. No hubo una guerra peor que la primera, no fue la Segunda Guerra Mundial porque no se cumplió con esto. Y bueno, revisando un libro que me ha llegado a las manos, uno de los grandes promotores del mensaje de Fátima fue precisamente el padre Stefano Gobi. Tal vez muchos lo conocen por ese libro. Él recibía mensajes de la Santísima Virgen María y la Virgencita a partir del año 73 le manda al padre Stefano Gobi, muy amigo de San Juan Pablo II, a crear el movimiento sacerdotal mariano, que mucho bien ha hecho y el padre viajó por todo el mundo. Hay un mensaje de la Virgencita que es del 15 de marzo de 1993. Es como leer estos 4 sellos del Apocalipsis. Yo quedé pues perpleja, dice la Virgencita. La humanidad conocerá la hora sangrienta de su castigo. Acuérdense que el castigo es por nuestros pecados. Será herida por el flagelo de las epidemias, del hambre y del fuego. El fuego es la guerra. Mucha sangre será esparcida en vuestras calles. La guerra se extenderá por doquier, llevando al mundo una devastación inconmensurable. Sí, yo creo que es importante en esto poder entender, y esto lo hacen muchos comentaristas, exégetas bíblicos, el que podamos entender que si bien este hecho, recuerden que el Apocalipsis es cierto que está hablando de cosas futuras, pero también ha estado plasmando la historia de los hombres y la historia de la iglesia en pasado y en presente. Entonces, estos hechos ya se vienen presentando a lo largo de la historia. Claro. No nos tendrían que causar, digamos, una sorpresa porque ¿cómo no? Es que hoy en día no estamos viviendo esto. ¿Cómo no No hay tener una una guerra en sorpresa, Ucrania. Paola, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Exacto, pero y que pensemos que eso no tuvo nada que ver con esto. Y ahora, como tú dices, esta guerra que se está viviendo y las guerras que se han vivido anteriormente. Entonces, no perdamos de vista esto porque si no nos vamos a quedar con el sensacionalismo de las cosas que van a ocurrir. Y ese no es el sentido del Apocalipsis. Es que ya están ocurriendo, de alguna manera ya están ocurriendo, ya la guerra está. Que no la tengas tú enfrente de tu casa es diferente, pero la guerra está y muchos están muriendo en ella, ¿ya? Entonces, pues decirles que este mensaje es muy actual. El Apocalipsis es un libro muy actual. Vámonos con el quinto sello. Bueno. Que está en los versículos 9 al 11. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con fuerte voz, ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperasen todavía un poco, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser asesinados
como ellos. Bien, el escenario celeste, nos dice el comentario de la BAC, ha cambiado insensiblemente. Desde la sala del trono en el que estábamos, ahora estamos en el templo. Es posible que ya antes estuviera, sino que recién ahora se menciona. Ve pues ahora, Juana, las almas de los mártires cristianos que habían muerto por mantener la confesión de la palabra de Dios y el evangelio de Jesucristo. Su sangre clama como la de Abel. Es sugestivo verificar que el rabinismo ponía a los justos, especialmente a los muertos por causa de la fe, cerca del trono de Dios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la imagen que está viendo Juan es de ver las almas de los degollados por causa de la palabra de Dios y la enseñanza de Jesucristo, y están, ¿en dónde? Están debajo del altar. Eso no lo podemos perder de vista. Por eso, inmediatamente hay esa conexión con lo que era la creencia rabínica en el Antiguo Testamento. Estas almas santas claman ahora ante su amo, que es santo en su justicia y constante en cumplir las promesas. Se impacientan por el reino de Cristo, desean el triunfo de la palabra divina. Es decir, no podemos quedarnos solamente pensando en que tal vez es un grito justiciero de venganza. No, porque no tiene mucho sentido que ellos que están bajo el altar estén clamando una venganza, ¿no? Están pidiendo una justicia, y al pedir la justicia divina, lo que están pidiendo es esa santidad divina y que la verdad de Dios y de Cristo prevalezcan en nuestra tierra. Entonces, a la vez que es un clamor de justicia, porque su sangre ha sido derramada como la de Abel, y la tierra clama, es también un pedido de que se cumpla esa justicia de Dios, y eso también tiene que ver muchas veces con la conversión de los que todavía están allí. Porque es que al ladrón también, al buen ladrón le llegó esa oportunidad. Y por lo tanto, quien todavía está en vida, así no esté por el camino recto, tiene la posibilidad de conversión. Pero piden esa justicia. Es como diciendo, ya, es hora de que llegue la justicia. ¿Y qué es un mártir? Porque estos son los mártires, los que han muerto por causa de Jesucristo, han derramado su sangre por Jesucristo. Un mártir es un testigo. Y a veces, diríamos la mayoría, y si no siempre, los testigos de Cristo son personas que incomodan. Y como incomodan, hay que censurarlas, silenciarlas o matarlas. Me gusta mucho el comentario que hace aquí el padre Miguel Ángel. Dice, así hay hombres y mujeres que han sido perseguidos por encarnar una verdad que no se quiere oír, como el Bautista. Otros por hacer el bien o por ser misericordiosos, otros por no querer transigir con la impiedad o la injusticia, otros por rebosar una vida que incomoda a alguien sin piedad, como los niños exterminados en el seno de sus madres. Mira este comentario, o sea, no solo, no nos acostumbremos solo a los mártires de Roma o los mártires de la Guerra Civil Española o de la Revolución Francesa. También están metidos ahí los niños abortados. Los mártires del silencio. Los mártires del silencio, los que no pueden hablar, los más inocentes de todos, los bebés en el seno de su madre. Ellos también son considerados mártires. Y esta es una muy buena noticia que conecta con el comentario de Benedicto XVI, claro, cuando hablaba de que, dando esa esperanza de que todos los niños que han sido... Si esos niños se van a salvar. Claro, porque es un martirio de sangre, claro, porque están defendiendo la vida, o sea, están dando su vida, exacto, por la vida, ¿no? Entonces, es un comentario muy interesante. Es muy interesante, y termina el padre, de Dios proviene toda justicia, vida, verdad, bien, piedad. Y es el enemigo de Dios, el perseguidor de toda piedad, bien, verdad, vida y justicia. Y como el comentario que colocamos en el flyer, que es de Benedicto XVI, y lo que decíamos ahorita al comienzo, el mal es muy grande. Pues yo lo puedo ver muy grande, que está destruyendo todo, que está acabando todo, pero por encima de ese mal está la omnipotencia de Dios. De hecho, en este quinto sello, a ellos, ¿cómo se les tranquiliza? De tres maneras. Primero, se les da la razón por la que tarde
tanto en actuar la justicia divina en la historia. El número fijo de mártires determinado por Dios aún se tiene que llenar. Con las palabras consiervos y hermanos se expresa la misma realidad desde distintos puntos de vista, porque claro, les dicen, cuando están pidiendo esa justicia, les dice, hay que esperar a que sus consiervos y sus hermanos completen, que nosotros entendemos que es completar aquellos que Dios está esperando desde la eternidad para que se cierre todo el ciclo de los que van a ser salvos. Entonces, esa es digamos, la primera manera de tranquilizarlos. Se les da esa noticia, tranquilos, ¿no? Segundo, se les da un uniforme blanco, don de la vida eterna y señal de gloriosa victoria, porque es el color de la resurrección, de la luz. El blanco. Entonces es muy bonito. ¿Y por qué el vestido es tan importante? Recordemos que en el contexto de Juan, en el contexto de la época, uno de los regalos más grandes que se le podía dar a una persona era darle un vestido. Y más cuando eso tenía implícito un cargo. Cuando a alguien se le daba un cargo, se le daba un vestido nuevo y un vestido duraba para toda la vida y había que cuidarlo, lo mismo que las sandalias. Entonces aquí se toma ese contexto y se da, obviamente en esta liturgia celeste, un vestido blanco. Henry, tengo un comentario también espectacular aquí del padre Miguel Ángel con esta pregunta, porque capaz nosotros ahorita no estemos... Oye, ¿me permites que diga el tercero para acabar los tres beneficios? Sí. Se les pide que estén, en el tercero, se les piden que estén quietos en sus dignas peticiones y que gocen de un descanso delicioso. La intervención divina será más tarde, dentro de un poco de tiempo imprecisado. O sea, se les dice que estén allí calmos, que ya va a llegar el momento. Lo que quería decir es que puede que muchos de ustedes o nosotros no estemos ahorita siendo perseguidos a muerte, pero de alguna manera, muchas veces mirando la realidad de nuestros países y quienes lo gobiernan, uno se dice, Dios mío, ¿hasta cuándo va a estar este hombre en el poder? Persiguiendo la iglesia. A uno también se le puede salir esta pregunta, ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia? Nosotros también lo sentimos. Y mire lo que dice aquí el padre Miguel Ángel. La pregunta que pone en máxima tensión la fe de los hombres también ha resonado en el corazón de los mártires. Nosotros también nos sentimos en esa tensión de la fe. Y ellos han vencido principalmente porque han superado esa prueba del dolor espiritual más que la del dolor físico. Claro. Es que esa espera vale la pena, o sea, esa espera significa esperanza. A nosotros nos pueden matar, ya venir acá, ustedes son católicos, nos mataron, listo. Pero de alguna manera, la carne pues vale poco, lo dijo el mismo Señor, lo que vale es el espíritu. Y tal vez en eso nos quiere reforzar aquí el Señor con estas palabras: sigamos teniendo esperanza, no nos cansemos, no nos desilusionemos de Dios. No seamos como estos apóstoles de Emaús, que ya no pasó nada en Jerusalén, vayámonos para Emaús porque no pasó nada. Ese Jesucristo pues no fue el rey que nosotros queríamos. No seamos como ellos, tenemos que seguir vigilantes, estar con las lámparas encendidas como las vírgenes prudentes y tener fe y esperanza en que el Señor va a llegar, esa liberación va a llegar. Pero cuando el Señor lo tenga destinado, nosotros sigamos rezando. En los tiempos de Dios es su justicia, es su venganza, claro. Porque solamente Él es el que tiene el ámbito del bien y del mal para saber aplicarla en su momento. Entonces, será en el momento de Dios. Y esta es la distinción no entre la primera muerte y la segunda muerte. Exacto. Aquí lo que importa es la segunda, que no vayamos a caer en esa. La otra no importa, como decías, Paola. Bien, nos vamos en el sexto sello, si te parece. Vale, dice: y seguí viendo cuando abrió el sexto sello. Se produjo un violento terremoto y el sol se puso negro como un sayal de crin, y la luna toda como de sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera suelta sus higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte. Y el cielo fue retirado como un libro que se enrolla,
y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos. Y los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos, y todos, esclavos o libres, se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes. Y dicen a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y ocultadnos de la vista del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá sostenerse? Entonces, aquí vamos viendo como varias acciones, ¿no? En esta acción, una intervención divina viene. Hay 7 catástrofes cósmicas: terremotos, oscurecimiento del sol, cambio de color en la luna, caída de los astros, arrollamiento del cielo, cambios en las montañas y movimientos en las islas. Este mismo número simbólico y sobre todo los paralelos, nos dice aquí el comentario, los paralelos del Antiguo Testamento, nos van a acercar al verdadero sentido del pasaje. Es constante en los profetas pintar trastornos cósmicos antes de la intervención de Dios en el mundo para algo. Es una especie de purificación. Siempre se ha entendido en el lenguaje bíblico eso, ¿no? Previo a la intervención de Dios, a su justicia, a su acción, hay una purificación. Incluso utilizan el mismo vocabulario y la misma imaginería. Por ejemplo, el profeta Joel habla del sol y la luna, lo pueden ver en el capítulo 2, versículo 10. Isaías de sol, luna, estrellas y constelaciones que se bambolean, capítulo 13, versículos 9 al 10. Del cielo negro que tiene saco por vestidura, Isaías 53. Del cielo que se arrollará y de los astros que se marchitarán como se marchita la parra o la higuera, Isaías 34. Y otros del día de la ira divina. Y que también lo comparan con ese apocalipsis sinóptico de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24. Mateo 24. Entonces, de consiguiente, no se trata aquí del juicio final, eso nos va quedando claro, sino de una de tantas intervenciones justicieras de Dios en la historia. ¿Para qué? Ahí está el sentido de todo. ¿Para qué? Todo este simbolismo, ¿para qué? Para ayudar ahora a la iglesia perseguida, que la iglesia ha sido perseguida a lo largo de toda su historia. Es evidente, por otra parte, que cada intervención divina es un tipo o prefiguración del juicio final. Cada vez que la iglesia ha sido perseguida, cada vez que ha habido una purificación, cada vez que Dios ha tenido que intervenir en la historia a favor de su iglesia, está prefigurando esa intervención final. El efecto que causa esa intervención divina en los hombres culpables es intenso. Se ponen 7 clases de enemigos de la iglesia. Todos son hombres de la sociedad entonces. Hay que tener en cuenta el contexto. Reyes, gobernadores, jefes militares de las legiones, ricos, poderosos en políticas, en ciencia, en arte, libres y esclavos. Esa es la gama. Sí, acá el padre Miguel Ángel, de alguna manera, lo que tú acabas de nombrar, dice que aquí se describe lo que le sucede a los enemigos de Dios. Exactamente. Si te das cuenta, la diferencia entre el sexto rollo, las personas que se nombran del sexto rollo, sexto sello, a los del quinto sello, es que los del quinto sello son mártires, son los amigos de Dios. En cambio, los del sexto sello, es lo que va a pasar con los enemigos de Dios. Y fíjense, ¿saben qué hacen los enemigos de Dios? Se ocultaron en las cuevas, en las peñas y en los montes. Claro. No clamaron a Dios. No se sujetaron a la misericordia de Dios ante este espanto. Será espantoso que las islas se descoloquen de sus sitios y que la luna se ponga roja, etcétera, todo lo que acabamos de leer. Pues el que es enemigo de Dios se morirá del susto y se esconderá en la cueva. Porque desde la historia del paraíso, el pecado siempre hace que nos escondamos. Exacto. Que Adán ocultemos. no se escondió Adán después de pecar. Fíjate, para corroborar lo que tú acabas de decir, veíamos justamente cuando salió el quinto sello y cuando los mártires estaban clamando por esa justicia, se dice
¿Hasta cuándo, oh amo santo y veraz, no actuarás en juicio y exigirás lo merecido por nuestra sangre? ¿A quiénes? A los que habitan sobre la tierra. Ellos son los que habitan sobre la tierra. ¿Qué quiere decir a los que habitan sobre la tierra? A los que han decidido instalar su vida en la tierra y no en el cielo. Los mártires, los santos, han decidido instalar su vida en el cielo, en el reino de los cielos. Exacto. Pero aquí, hoy en día, y lo vivimos, se quiere instaurar el cielo en la tierra. Por eso reiteramos otra vez con este sexto sello. Convirtámonos, no seamos como estos. Es que de alguna manera podemos estar en esta posición por muy católicos que nos llamemos. Dice aquí el padre Miguel Ángel, somos como los malos niños que culpan al padre del castigo que ellos mismos han merecido por sus malos hechos. ¿Cuántos de nosotros no culpamos a Dios por las cosas malas que están pasando? ¿Cuánta gente no se aleja de la iglesia católica porque la iglesia está muy mal y tiene una crisis interna terrible? Mejor me voy a otra que esté mejor que la católica. No, no hay que irse. Esa no es la solución. La solución no es criticar a los sacerdotes y al papa. No es la solución. La solución es lo que están haciendo los mártires, esperando, teniendo esperanza. Y no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. ¿Y qué más que dar la vida por Cristo? Perseverar, tener aguante paciente, cuesta mucho, pero es lo que Dios nos está pidiendo. Velad y orad para no caer en la tentación. ¿Cuál es la tentación hoy en día los católicos? Irnos de la iglesia ocultarnos. Católica. Irnos. Hay manera de ocultarse, vivir un relativismo. O pecar, los pecados de omisión, quedarme callado. Veo el pecado y no digo nada. No, tampoco. Bueno, vamos acelerando un poquito porque pero mira, aquí hay una pregunta fundamental. Alguien está diciendo, bueno, ¿y qué pasó con los terremotos? ¿Qué pasó con el sol? ¿Qué pasó con la luna que sangra, los astros que se caen? Mire, dice este comentario, ¿es posible que estas calamidades contra la iglesia se refieran a un hecho histórico concreto o a una época determinada? De hecho, se pudo haber también realizado en muchas etapas de la historia. Tal vez no de una manera tan completa o tan intensa como podría estar profetizada para un momento determinado. Pero dice, no es posible determinarlo por faltar datos precisos ciertos. Pero esto es lo importante, pero esto tiene relativamente poca importancia. Recuerden, además que ya hemos dicho, no se trata de muerte, moriremos. Claro. No, es la muerte espiritual lo que nos preocupa. Pero esto tiene relativamente poca importancia. Se trata más de esencias de acontecimientos que del tiempo en que hayan ocurrido o vayan a ocurrir. Además, ¿no dijo el Señor cuando los apóstoles le preguntaron que cuándo iba a suceder todo esto? Claro. Que no era, ellos no tenían potestad para saberlo, que ni siquiera, que solo el Padre en el cielo lo sabe. Bueno, pues ya está. Nosotros tranquilos, a vivir como cristianos es lo que tenemos que ver. Vamos con el capítulo 7. Muy bien. Dice, después de esto, vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que sujetaban los 4 vientos de la tierra, para que no soplara el viento ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Luego vi a otro ángel que subía del oriente y tenía el sello de Dios vivo. Y gritó con fuerte voz a los 4 ángeles a quienes se habían encomendado causar daño a la tierra y al mar. No causéis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Vamos a dejarlo ahí y vamos a ver en este primer versículo del capítulo 7, las palabras después de esto implican, como siempre, una nueva visión importante. Para los orientales, recuerden que la tierra era plana, como un disco flotando sobre las aguas, nos dicen acá. Los 4 ángulos o extremos de la tierra venían a equivaler a nuestros 4 puntos cardinales. Los 4 vientos, porque se dice que hay 4 ángeles que están allí parados en esos ángulos. Los 4 vientos de los que se nos habla, con sus características de ardor o sequedad, frío o lluvias, buena o mala meteorología, y consiguientemente con el séquito de calamidades climáticas de toda especie o de prosperidades del mismo tipo, se consideran del todo sujetos a 4 ángeles que los dominan enteramente como ministros de Dios. Viene a afirmarse que todas las condiciones meteorológicas están totalmente sujetas
a la voluntad de Dios. Lo digo por si estamos pensando en los problemas del cambio climático. Porque somos tan malos los seres humanos, como nos dicen hoy los documentales, que podemos llegar a destruir esta tierra y que tenemos unos cambios climáticos producto de lo que nosotros estamos haciendo. Pero se nos olvida que esto está en manos de Dios y que todas estas afirmaciones de cambio climático no tienen ninguna base científica. Eso será otro tema que se puede tratar en algún otro momento. Pero lo más importante aquí es entender que esto está en manos de Dios. Recuerdo y conecto inmediatamente esto con los que tal vez ustedes han leído, los textos proféticos de una gran santa doctora de la iglesia, Santa Hildegarda de Bingen. Cuando ustedes leen la revelación que Dios Padre le hace a ella de cómo ha hecho toda la creación. Doctora de la iglesia y es una santa de la Edad Media. Ajá. Cuando leemos ese libro y vemos cómo va escribiendo toda la historia de la creación, parece estar leyendo este versículo del Apocalipsis cuando habla de los 4 ángeles colocados en los 4 puntos cardinales, porque efectivamente ella los pone de esta manera. Y va nombrando cuál es la tarea y el oficio de cada ángel y cómo es su relación con los vientos. En fin, es muy interesante. Es también un poco denso y complejo en su lenguaje, pero es muy interesante. Otro ángel sube por el oriente del sol y pone aquí un apunte muy interesante, Labac. Desde Patmos, que es donde Juan está escribiendo y recluido por causa de la fe, desde Patmos el oriente es Palestina. Y justamente ese ángel que aparece por ese levante del oriente, por el sol que se levanta, trae una buena noticia, un buen augurio. Lleva el sello del Dios viviente con el que marcará a los que luego se dirá. Y empezamos aquí a meternos en problemas un poco complicados de interpretación, pero vamos a decir que en Ezequiel hay pasajes semejantes de este Apocalipsis. Dios manda un ángel que señale con el signo de la Tau, que es la última letra. Sí, ese signo muchos concuerdan que es la señal de la cruz. Exactamente. Ese es el signo. Hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. ¿Quiénes son los siervos de nuestro Dios? Pues los que pertenecemos a la Iglesia Católica, los que hemos sido marcados con los sacramentos, que son los ríos de la gracia. Aunque otros también pueden decir, bueno, y los que no son católicos, pero que también viven esa religión natural y pueden tener como una gracia. ¿Esos también? Bueno, Dios tiene siempre caminos extraordinarios. Lo que va señalando aquí son esos caminos ordinarios, pero Dios tiene caminos extraordinarios, que eso es otro tema que ahora no lo podemos abrir por el tiempo. Pero lo importante aquí es, con respecto al atado que estás diciendo, Paola, dice el comentario que sería sugerente ver marcados a los cristianos de alguna manera con ese signo que en su forma original paleohebraica se asemeja a la vez a la inicial de Jesucristo en griego, que empieza con una X, y a una cruz. O sea, tiene que ver con ese Cristo y con la cruz, que son una misma cosa, porque la cruz no tiene sentido sin Cristo. Esto mismo significa que el sellado es a la vez real, espiritual y simbólico. Los marcados con el sello pasaban a estar bajo la protección especial de Dios. Los seguidores de la bestia llevarán su sello en la frente y en la diestra. Ese es el contraste, que ya sabemos que ese sello cada vez nos resulta, desafortunadamente, en este mundo mucho más familiar. Manda el ángel a los encargados de los vientos que no permitan ningún desencadenamiento catastrófico antes de que la operación del sellado no se haya terminado. Y dice, por árboles, porque habla aquí en una traducción de árboles, se entiende en realidad toda la vegetación. ¿Por qué hace esa aclaración? Porque es que en el contexto de Juan, en las lenguas semíticas, se expresaba todo lo que era abstracto por algo concreto. Entonces, si yo iba a decir toda la vegetación, decía el árbol. Es como una manera de concretizarlo, ¿no? Eso para que veamos en algunas de las traducciones. Juan no ve cómo sellan a los escogidos, pero en cambio oye su número. Esto es muy importante porque ahí está diciendo, lo va a decir más adelante, y oí el número de los marcados con el sello. Bueno. 144,000 marcados con el sello de toda tribu de los hijos de Israel. Lo escuchó, no lo vio. Y esos 144,000, que eso da para mucho tema, porque sí, en muchas
sectas, religiones, se cree que esto es un número exacto, lo cual es totalmente absurdo. Cuando leemos el Apocalipsis y se ha dicho desde el principio, tenemos que tener en cuenta lo simbólico y el número era una cosa simbólica muy importante. ¿Y qué es lo que está simbolizando aquí para sintetizar? El 144,000 es lo mismo que 12 por 12 por 1000. Y ya habíamos visto, cuando comentamos el capítulo 4 y el 5, que el 12 son las 12 tribus de Israel, que los otros 12 son los 12 apóstoles, que es el nuevo Israel. Entonces estamos hablando de la conexión de Antiguo con Nuevo Testamento, que si no lo entendemos no podemos entender nada del Apocalipsis, porque todo es conexión del Antiguo con el Nuevo. Y por 1000, que significa una multitud. Claro. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos estamos encontrando aquí? Pues nos estamos encontrando con esa nueva Jerusalén, ¿no? Con esa, que es lo que está diciendo acá. Un dato muy interesante. Más, no lo alcanzamos a leer, pero usted lo leerá. Hay que dejarlo hasta ahí. ¿Lo vamos a dejar ahí para no correr? Vamos a dejarlo para no ahí. correr, sí, porque es bueno. Hubiéramos querido acabarlo, pero definitivamente no. podemos... O sea, no hemos llegado al séptimo sello porque todo esto es un preludio. Sí. Para leer el séptimo sello. Bueno, entonces les vamos a dejar digamos, como una pequeña tentación. Quiero citar esto último solamente porque no alcanzamos a leer el artículo 5 del capítulo 7, donde va a citar las 12 tribus, los 12,000 de cada tribu, pero les dejamos este dato para que enganchen con la próxima charla. Es curioso que en el orden que da el Apocalipsis de las tribus de Judá, esas 12 tribus de Judá, la cita en un orden, tribus de Israel. Tribus de Israel, la cita de una manera distinta aquí en el Apocalipsis a como están en el Génesis en el capítulo 49. Sabemos que las 12 tribus pues son las que dejó Jacob, pero están en un orden distinto. Y además nos damos cuenta que en ese orden falta una, que es la tribu de Dan. ¿Y por qué? Pues eso es lo que no te voy a contar ni lo voy a contar, lo vamos a dejar para la próxima charla. ¿Por qué falta la tribu de Dan en el orden de las 12 tribus que cita el Apocalipsis y que sí está en Génesis 49? Eso es por un lado. Por otro lado, ¿por qué aparece Manasés, que era uno de los hijos de José, incluido dentro de esta lista, y no está el otro hijo que era Efraín? José tuvo 2 hijos en Egipto, Efraín y Manasés. En esta lista aparece Manasés, pero no aparece Efraín. Y para darles un poquito de algo de una pista con lo que se puede encontrar, cuando José está allí, que lo llama Jacob, y le va a dar la bendición a esos 2 hijos, porque lo que hizo Jacob fue que los tomó como hijos, eran sus nietos, pero decidió tomarlos como hijos junto con los demás y los quiso bendecir. Y José se los acercó y le puso al primogénito, que era Manasés, a su derecha, y le puso a Efraín a su izquierda, porque tenía que darle con la diestra la bendición a Manasés, que era el primogénito, y con la izquierda a Efraín. Cuando le fue a dar la bendición, pues Jacob cruzó los brazos y le dijo José: no, papá, esa así porque a tu derecha está Manasés. Y le dijo: hijo, yo sé. Y sostuvo los brazos cruzados. Por lo tanto, le dio la bendición con su diestra a Efraín y no a Manasés, que era el primogénito. Esto tiene un poco que ver con el hecho de por qué no aparece en esta lista, por ejemplo, Dan, y sí aparece Manasés. Y no aparece Efraín, a quien le dio la bendición con la diestra. Vamos a dejar el interrogante ahí. Le hemos tenido que poner un poco de ritmo. Yo sé que a veces pasamos un poco rápidos por las cosas, pero sobre todo la idea es que sea esto un abreboca, para que no tengamos miedo de leer el Apocalipsis, tengamos algunas bases. Y sobre todo que no olvidemos que si queremos entender el Apocalipsis, de acuerdo a como la iglesia nos lo ha planteado, tenemos que tener la conexión vital de Antiguo con Nuevo Testamento. Ver esas imágenes simbólicas que Juan, que está en la culmen de la profecía de los Apocalipsis, como profeta veterotestamentario, está en la cumbre, toma imágenes y el género del Apocalipsis, conectando ese Antiguo Testamento con el Nuevo. Y entonces cuando eso se entiende, se puede entender la historia de los seres humanos y la historia de la iglesia y cómo Dios la ve, Cristo resucitado, y nos la está contando aquí. Terminamos como siempre con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Te damos gracias, Señor, por esta charla que nos has permitido tener, fruto de tu gran bondad. Te pedimos que ella sea, como siempre, para tu mayor honor, honra y gloria, y bien de las almas, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. confío. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, y Dios mediante nos veremos dentro de una semana.